Hola, ¿te gustaría aprender el lenguaje de programación Python? Si es así, estás en el lugar adecuado. Me llamo Héctor, soy programador independiente y he creado este curso para ayudarte. Como su nombre indica, es un viaje teórico-práctico por el mundo de la programación que abarca la mayoría de conceptos básicos e intermedios del lenguaje, desde lo más fundamental hasta el desarrollo de interfaces gráficas, pasando por temas tan clásicos como las funciones, la programación orientada a objetos, el manejo de ficheros y mucho más. Pero sin duda lo que hace especial este curso es que os enseño utilizando tecnologías de nueva generación para apoyar el aprendizaje, como Jupyter Notebook, gracias al cual nunca había sido tan fácil tomar notas y organizar tu propio código mientras aprendes. Además, contarás con toda la teoría en apuntes por si no tienes tiempo de tomar los tuyos propios y pequeños test para repasar lo aprendido en cada unidad. Si quieres saber más sobre mi motivación y este curso, te invito a ver las presentaciones y lecciones gratuitas, así podrás hacerte una idea más clara. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el curso. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos oficialmente a este nuevo curso sobre programación en Python 3, creado en colaboración con la plataforma Udemy y que pretende abarcar lo máximo posible sobre este lenguaje, desde los fundamentos hasta temas más avanzados. Mi nombre es Héctor Costa y soy técnico programador. Llevo en este mundillo unos 10 años, de los cuales más de la mitad los he dedicado exclusivamente a programar en Python y JavaScript, utilizando tecnologías como Django Framework y AngularJS. También me interesa el desarrollo de videojuegos, un campo en el que me siento muy creativo y puedo experimentar cosas que la programación en sí misma no ofrece. Pero mi verdadera pasión es enseñar. De hecho, con el tiempo me he dado cuenta de que la forma como más aprendo es enseñando. Hace un par de años decidí grabar un curso sobre fundamentos de programación. La verdad es que lo hice por probar y nunca imaginé que tendría tanto éxito, contando actualmente con más de 20.000 alumnos y volviéndose uno de los más famosos en la plataforma. La cuestión es que al final de ese curso prometí que haría uno nuevo sobre el lenguaje Python, y sois muchos los que me habéis enviado mensajes de apoyo pidiéndome que lo hiciera. Pero la verdad es que no me sentía preparado. Python es un lenguaje muy serio y que adoro, y por eso no quería crear un curso que no estuviera a la altura de mis propias expectativas. Necesitaba conocimientos de edición, un equipo de grabación profesional y sobre todo, más experiencia enseñando. Desde entonces he estado puliendo mis habilidades, he conseguido un buen equipo, he aprendido a editar, he dado clases como profesor particular y también he creado un canal de YouTube en el que publico tutoriales para mi propia escuela de videojuegos. Así que como mínimo os puedo asegurar algo, y es que me he dejado la piel para estar a la altura de lo que merece un curso sobre este lenguaje, porque ya sabéis que si vosotros aprendéis, yo también aprendo. La programación es una herramienta que abarca innumerables sectores de nuestro mundo tecnificado, tanto que en los países más avanzados del mundo es ya una asignatura obligatoria en las escuelas. Existen muchos lenguajes de programación, pero pocos pueden competir en simplicidad con la sintaxis de Python. Eso lo hace uno de los mejores para comenzar, pero además es un lenguaje con mucho futuro. Es libre, es gratuito y es multiplataforma, capaz de realizar prácticamente cualquier tarea, desde simples scripts a interfaces gráficas, servidores web o también algún que otro videojuego. El objetivo de este curso es simple: enseñarte desde cero a programar en Python y a sacarle el máximo partido, para que seas capaz de crear tus propios programas, incluso con su interfaz gráfica, y también compartirlos con tus amigos, compañeros y quién sabe si futuros clientes. Como cualquier lenguaje de programación, Python abarca miles de funcionalidades, por tanto crear un curso que trate la mayoría de sus aspectos fundamentales no es para nada fácil, y menos si no hay una referencia clara para empezar desde cero. Por eso, después de mucha planificación, decidí que lo mejor era dividirlo en 4 fases. En la fase 1, Fundamentos de Programación, introduciremos los conceptos sobre los que se sustenta la programación informática, los tipos de datos, las expresiones y el control de flujo. En la fase 2, de Optimización y Manejo de Datos, profundizaremos en la manipulación de la información, colecciones de datos, entradas y salidas, programación de funciones y manejo de excepciones. Al llegar a la fase 3, ya tendremos los conocimientos necesarios para crear pequeños programas, pero es a partir de aquí cuando todo se pone más interesante y aprenderemos a solucionar problemas utilizando la programación orientada a objetos. Aquí veremos qué son las clases y los objetos, cómo se utilizan, qué es la herencia de clases, y revisitaremos las colecciones para ver sus métodos integrados. Y finalmente, durante la fase 4, nos embarcaremos en los aspectos más avanzados del lenguaje, tales como la organización del código en módulos y paquetes,
el manejo de ficheros y una introducción a las interfaces gráficas con Tkinter, que ya os adelanto es la unidad más extensa del curso. Pero esta fase no acaba aquí. Periódicamente a lo largo de 2016 publicaré 4 grandes actualizaciones con un nuevo tema cada una: bases de datos con SQLite, funcionalidades avanzadas, documentación y pruebas y finalmente distribución. Durante esta segunda unidad vamos a preparar el entorno de aprendizaje, instalando y configurando las distintas herramientas que utilizaremos. Aunque el curso está grabado en Windows, también he preparado un tutorial en Ubuntu Linux para los que utilicéis este sistema operativo o uno parecido. Nuestro entorno de aprendizaje consta de 3 componentes clave. En primer lugar, Python 3.5 o superior. Este es el intérprete. Sin él no podemos ejecutar código en Python. Dado que el soporte oficial para Python 2 acabará en 2020, este curso está enfocado únicamente en la nueva versión, la que todos los nuevos usuarios deberían aprender. En segundo lugar, Jupyter Notebook. Es una aplicación pensada para el aprendizaje de varios lenguajes de programación. Se presenta en forma de web interactiva a modo de bloc de notas y nos permite crear y compartir documentos de código en vivo. Es una forma excelente de mantener los ejemplos ordenados a la vez que creamos nuestros propios apuntes. Jupyter se vería más o menos así: un navegador de ficheros con la posibilidad de crear nuestros propios blocs de notas de código con apuntes desde este panel de aquí. Lo iremos viendo más tarde. Y finalmente, Sublime Text. Este es mi editor recomendado. Se trata de un cómodo y ligero editor de código compatible con muchísimos lenguajes. Además, se puede configurar para ejecutar Python directamente. La versión de evaluación es gratuita y 100% funcional, con el único inconveniente que cada cierto tiempo aparece un mensaje para comprarlo, pero no molesta y vale la pena. A medida que los temas avancen, iremos alternando entre Jupyter Notebook y el editor Sublime para temas más avanzados. Dicho esto, vamos a ponernos con la preparación del entorno. Muy bien, pues vamos a ponernos manos a la obra instalando todo nuestro entorno de desarrollo. Vamos a instalar, primero de todo, Anaconda, que integra Python y Jupyter Notebook. Sin embargo, es vital que antes de instalar Anaconda tengamos desinstalado del sistema cualquier versión de Python que podríamos tener previamente. Yo, como tengo una versión, voy a desinstalarla completamente antes de continuar. Muy bien. Ahora que ya tengo Python desinstalado de la máquina, voy a proceder a descargar Anaconda desde esta página, www.continuum.io. Os la dejaré en los recursos adjuntos de esta unidad. Simplemente tenéis que ir aquí a Download Anaconda o Download aquí. Bajamos y aquí tenemos Download for Windows, el instalador de la versión con interfaz gráfica para 64 bits. Podéis descargar el de 32 si tenéis un ordenador de 32 bits. Si no sabéis qué arquitectura tiene vuestro ordenador, simplemente podéis abrir una nueva carpeta, hacer clic derecho en este equipo y propiedades. Y en tipo de sistema ya os marcará la arquitectura, en mi caso 64 bits. Muy bien, una vez tengáis descargado el instalador, pues hacéis doble clic encima y lo podéis instalar, como voy a hacer yo. Doble clic. Siguiente, confirmamos, lo voy a instalar solo para mi usuario, aquí en la carpeta Anaconda 3, C-Users, y es muy importante que dejéis marcadas estas dos opciones para que se añada por defecto Python al path. Vamos a poner install y ahora ya es cuestión de esperar. Es importante decir, mientras se está instalando, que este manual ha sido actualizado a fecha del 31 de agosto de 2016, así que es posible que pueda haber cambiado ligeramente todo el proceso. Muy bien, una vez instalado, vamos a confirmar, podemos cerrar esto de aquí, finish. Y ahora ya deberíamos de tener Python en la máquina. Muy bien, una vez hayamos instalado Anaconda, vamos a probar si funciona correctamente Python y Jupyter Notebook. Lo que vamos a hacer es descomprimir los recursos del fichero curso Python, por ejemplo en el disco C, que es un lugar donde lo tenemos bastante a mano. Así que simplemente cogéis y lo arrastráis a disco C si queréis y ya tendréis aquí el directorio curso Python. Aquí vamos a crear un directorio, clic derecho, nuevo, carpeta, llamado scripts. Un script básicamente son una serie de instrucciones y dentro de esta carpeta vamos a hacer el siguiente comando. Shift, es decir, la tecla arriba de control de la parte izquierda, más clic derecho. Y vamos a hacer
abrir ventana de comandos aquí. De esta forma habremos entrado al directorio de scripts de curso Python y aquí vamos a escribir el comando Python, simplemente para comprobar si funciona. Como veis, al escribir Python nos aparece la versión de Python actual que tenemos y la versión actual de Anaconda que tenemos instalada. Bueno, eso significa que todo funciona. Podemos escribir la palabra exit y dos paréntesis, apretar Enter y salir. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabemos que tenemos Python funcionando, Anaconda también. Por tanto, vamos a intentar poner en marcha Jupyter Notebook. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que volver al directorio anterior de curso Python, que es donde tenemos todos nuestros ficheros. Y vamos a tener que abrir desde la terminal este directorio. Para hacerlo rápido, dado que ya estábamos antes en este de curso Python Scripts, podríamos hacer el comando cd change directory y poner dos puntos que indican ir hacia atrás. De esta forma ya estaremos en el directorio C curso Python, pero también podemos hacer igual que antes. Shift, clic derecho, abrir ventana de comandos aquí. Vamos a poner Jupyter Notebook en marcha. Para hacerlo tenemos que escribir el comando Jupyter espacio Notebook con dos O's y una K. Al hacer esto, se nos abre, como veis, automáticamente Jupyter Notebook y ya nos permite, pues, revisar todas estas lecciones, apuntes y ejercicios, si habéis instalado el pack de ejercicios, que ya os tengo preparados. Por tanto, tenemos Jupyter funcionando. Es importante remarcar que Jupyter Notebook funciona porque está abierta esta sesión de Jupyter, este servicio o el servidor, como queráis llamarlo, y si lo cerramos e intentamos acceder a algún directorio, pues ahora no funcionará porque hemos cerrado. Por tanto, es vital siempre tener en marcha este comando para tener el servicio funcionando, pero os voy a enseñar un truco para no tener que ir poniendo siempre el comando directamente en la terminal. Simplemente vais a venir aquí al directorio de curso Python, vais a hacer clic derecho, nuevo, documento de texto y vais a poner lo siguiente: notebook.bat. Le vamos a cambiar la extensión, vamos a hacer clic derecho, editar y vamos a escribir, así con el bloc de notas mismo, el comando que hemos escrito antes, Jupyter Notebook. Vamos a hacer archivo, guardar, vamos a cerrar y aquí tenemos un script batch que podemos ejecutar haciendo doble clic. Si lo hacemos doble clic aquí, automáticamente se ejecuta este comando en el directorio donde estamos. Ya tenemos Jupyter funcionando perfectamente simplemente con un doble clic. Muy bien. Ya solo nos falta el editor Sublime, la verdad que es fácil. Solo tenemos que ir a la página sublimetest.com, bajar un poco y descargar la versión que nos indican aquí, o desde Download escoger la que queremos, ¿no? Dependiendo de nuestra versión. Esta sería la 32 bits, 64. Una vez lo tengáis descargado, pues hacéis doble clic y es importante al instalarlo que os dejéis seleccionada esta opción de aquí, Add to Explorer Context Menu, tildada. Seguís los pasos, siguiente, etcétera. Yo ya lo tengo instalado. Porque si dejáis marcada esa opción, cualquier fichero os permitirá, al hacer clic derecho encima, abrir Open with Sublime Text de esta forma. Precisamente vamos a hacer eso. Vamos a ir a Scripts, al nuestro directorio Scripts. Vamos a hacer nuevo, documento de texto, y vamos a crear un pequeño script para comprobar si todo funciona bien. Lo vamos a llamar hola, un punto pi. Pi es la extensión de los scripts en Python para que puedan funcionar o para que al menos sepamos nosotros que ahí hay instrucciones en lenguaje Python. Así que simplemente cambiamos el formato y ya se nos convierte en un archivo pi. Si hacemos clic derecho, Open with Sublime Text, se nos abrirá el Sublime Text y ya podremos comenzar a escribir código. Vamos a escribir lo siguiente: print, un paréntesis, hola mundo, de esta forma. Ahora muy importante que guardemos file save o control S para guardar y vamos a ejecutar este programa, este script rápidamente. Es muy fácil porque se supone que lo tenemos todo configurado. Por tanto, si hacemos la combinación control y la B, control build, como veréis aparece abajo el resultado de la ejecución de este script, que simplemente muestra por pantalla
este mensaje hola mundo y nos lo muestra aquí abajo. Bueno, si hemos llegado hasta aquí lo tenemos ya todo listo. Sin embargo, puede que os preguntéis, a mí no me sale este icono y por tanto no puedo hacer doble clic y ejecutar el programa. Y si os sale y lo podéis hacer, desaparece muy rápido. Bueno, eso es porque cuando ejecutamos un script se ejecutan las instrucciones y cuando se ha finalizado de ejecutar se cierra automáticamente cuando lo intentamos abrir. Pero lo primero que tenéis que tener en cuenta es si podéis ejecutarlo. Por ello tenéis que hacer clic derecho encima de este fichero pi, ir abajo del todo, propiedades, y vais a tener que cambiar el programa, se abre con, que probablemente no saldrá con ningún programa. Así que vais a tener que hacer clic derecho, cambiar, y buscar en más aplicaciones, abajo del todo, buscar otra aplicación en el equipo, y vais a tener que ir a buscar del directorio C, carpeta usuarios, vuestro usuario, por defecto con el que estáis ahora mismo, yo tengo Héctor, carpeta Anaconda 3, y aquí bajáis hasta que encontréis este fichero python.exe, que es el ejecutable de Python. Y vais a abrir con este ejecutable los ficheros Python. Vamos a aplicar y aceptar. Y ahora ya os debería salir este icono delante como que podéis abrir con doble clic este script. El problema es que, claro, no aparece nada, se cierra muy rápido. Y eso es porque no estamos indicando que reciba algún tipo de orden antes de que se cierre el programa. Si escribís simplemente esto, que os lo comento como un extra, input, y lo dejamos así, guardamos, sabe. Si ahora ejecutamos el programa, ya nos aparece en la terminal nuestro mensaje hola mundo, y ahora lo que está haciendo es esperar a que escribamos algo por pantalla, por ejemplo que apretemos enter. Bueno, como veis ahora ya tenemos configurado todo el sistema, podemos ejecutar incluso ficheros .python con una combinación en Sublime o podemos abrirlos haciendo doble clic siempre que al final acabemos con esta orden que es input para que no se cierre automáticamente porque está esperando que yo escriba un comando. Bueno, si hasta aquí os ha funcionado podéis pasar. Yo ahora voy a intentar resolver alguna pequeña duda que pueda quedar si alguien tiene algún problema. Por ejemplo, el problema que puede suceder si abrimos la terminal, escribimos Python y aquí no aparece nada, no nos funciona. Si aquí ya no nos aparece Python, tampoco nos va a aparecer. En Sublime Text no vamos a poder ejecutarlo. Para solucionar esto es muy importante que hagáis lo siguiente. Abrís una carpeta o donde sea, hacéis clic derecho en este equipo, propiedades, y una vez se abra esta pantalla vais a tener que ir a configuración avanzada del sistema. Aquí en propiedades del sistema vamos a ir abajo del todo que pone variables de entorno, y aquí es muy importante lo siguiente. Aquí que pone variables de usuario para Héctor, hay una que se llama path. Tenemos que editarla y tenéis que comprobar que os aparezcan estos tres directorios, Anaconda, Anaconda 3 barra scripts y Anaconda 3 barra library barra bin. Si no os aparecen estos tres directorios no funcionará Python, por tanto es vital que tengáis estos tres directorios añadidos. Simplemente pues podéis apretar nuevo y añadirlos tal como yo los tengo. En caso de que hayáis instalado en otro sitio, pues en otro sitio. Pero necesitáis estos tres directorios activos. Una vez lo tengáis, probablemente tendréis que reiniciar el ordenador y entonces ya comprobáis si abriendo una terminal, escribiendo Python, por ejemplo Python -v mayúscula, ya os aparece este mensaje. Si esto os aparece, felicidades, ya tenéis solucionado el problema. Si no es así, por favor, poneros en contacto conmigo vía mensaje privado o escribiendo una pregunta aquí en Udemy y yo intentaré ayudaros a resolver vuestro problema. Muy bien, vamos a echar un vistazo a Jupyter Notebook. Voy a abrir el notebook, tengo aquí un acceso directo a la carpeta, voy a ejecutarlo y ya lo tengo abierto. El notebook de Jupyter es un entorno donde podemos crear blocs de notas con ejemplos y apuntes de Python. Se organizan ficheros llamados blocs de notas y lo que tenemos a simple vista es un explorador donde podemos gestionar carpetas y blocs. Todas estas fases pues son las carpetas, ¿no? También está aquella carpeta que creamos llamada scripts. Como este curso está ya preparado, podemos navegar cómodamente por los directorios que corresponden a las fases y unidades o temas. En ellos encontraréis, cuando sea necesario, un bloc vacío para cada lección, pensado para que toméis vuestros propios apuntes.
Y si lo necesitáis, también encontraréis un directorio, apuntes, con mis propios apuntes para cada lección. Para que veáis en profundidad el funcionamiento, podemos crear un fichero bloc de notas. Vamos a ir a la raíz, vamos a hacer clic en esta casita y vamos a crear aquí en New un notebook o un bloc de notas para Python 3. Cada bloc de notas está estructurado en celdas. Esto es una celda. Las celdas pueden ejecutar códigos o simplemente mostrar información. En la parte superior podemos indicar el tipo de celda que queremos. Por defecto está marcada code, código, pero también podemos poner, por ejemplo, Markdown, RAW o Hidden. Vamos a poner, por ejemplo, el lenguaje Markdown para esta celda. Una celda de tipo Markdown nos permite escribir texto en este lenguaje de marcado. Sirve para tomar apuntes y documentar. Es muy sencillo. Por ejemplo, un título se escribe con una línea y una almohadilla delante. Esto es una prueba. Para confirmar el contenido de esta celda, pulsamos la combinación Shift más Enter. Ahí tenemos una celda. Podemos modificarla haciendo doble clic en ella, como veis, y podemos seguir escribiendo. Esto es un título en Markdown. Voy a volver a confirmar. Y ahí la tengo. En Markdown, cada almohadilla extra indica un nivel de subtítulo. Si volver a hacer clic encima y hago un salto de línea, esto es un subtítulo en Markdown. Como veis. Evidentemente podemos escribir más contenido. Por ejemplo, un simple parágrafo. Esto es un texto para un parágrafo en Markdown. Si queréis poner un texto en cursiva, podéis ponerlo alrededor de un asterisco. Esto es un texto en cursiva. Así, entre dos asteriscos. Uno a cada lado. Como veis. Si queréis hacer un salto de línea, tendríais que poner aquí un salto de línea vacío. Y por ejemplo, si queréis poner un texto en negrita, tendríais que ponerlo entre dos asteriscos. Esto es un texto en negrita. Así que como veis, esta es una forma muy interesante de tomar vuestros propios apuntes mientras vamos a estar ejecutando nuestro código en Python. Si queréis aprender más sobre Markdown, YouTube está repleto de tutoriales. Pero centrándonos en lo importante, las celdas también pueden contener instrucciones en Python. Por ejemplo, vamos a introducir una instrucción en esta celda. Nos vamos a asegurar que está marcado code arriba y vamos a escribir aquel print hola mundo que hicimos en el script aquí. Print hola mundo. Y ahora vamos a ejecutarlo, Shift más Enter. Y nos ha devuelto hola mundo. Como podéis ver, trabajar desde aquí es muy cómodo y deja constancia de los cambios que estamos haciendo. Podríamos seguir escribiendo comentarios o instrucciones y quedarían ejecutadas en otras líneas. Cada bloc de notas es en realidad una sesión independiente del intérprete de Python, como cuando escribimos Python en la terminal, pero presentada de una forma mucho más manejable y cómoda. Fijaros que nos indica in y entre unos corchetes un 1. Esto hace referencia a un comando introducido por nosotros y a la primera línea que hemos escrito en el intérprete de Jupyter. Podemos introducir otra. Aquí abajo, por ejemplo, print. Print es una instrucción que muestra texto por pantalla. Vamos a confirmar. Y como veis se ejecuta en una nueva línea, la segunda vez que hemos introducido código en nuestro intérprete. Todo lo que vamos ejecutando queda guardado en la memoria del intérprete, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora simplemente fijaros que podemos ejecutar otra vez una línea, por ejemplo haciendo clic encima de ella, de esta forma, o la primera, o la mundo, y volviendo a apretar Shift más Enter. Y como veis, se ha ejecutado de nuevo este comando, pero una nueva línea. Es decir, estéticamente hemos perdido la primera vez que lo hemos hecho, ya no hay constancia en nuestro notebook, pero tenemos la que acabamos de ejecutar. Por último, vamos a echar un vistazo a los menús. La barra de iconos, esta de aquí, nos permite manipular nuestro bloc de notas, desde guardarlo manualmente, de esta forma, insertar celdas, podemos insertar una celda, de esta forma, cortarlas, podríamos cortarla, para pegarla o copiarla en algún otro sitio,
También podemos mover una celda arriba y abajo de esta forma, con las dos flechas arriba y abajo. Y luego tenemos para ejecutar la celda actual, que es este botón de aquí. Por ejemplo, teniendo seleccionada esta celda, voy a ejecutarla de nuevo. Equivale al Shift más Enter. Y también tenemos la posibilidad de interrumpir el kernel, es decir, detener el intérprete para interrumpir la ejecución de la celda actual. Imaginaros que hemos creado aquí un proceso que está mucho rato ejecutándose y queremos pararlo, pues lo haríamos con este stop, con este icono. Y por último, tenemos la opción de reiniciar el kernel. Si hacemos clic, aparece un mensaje para asegurarnos de lo que estamos haciendo. Equivaldría a cerrar la terminal. Si reiniciamos el kernel, todas las líneas que hemos ejecutado no serán tomadas en cuenta y comenzaremos de nuevo. Podéis probarlo haciendo aquí un restart. Y si ejecutamos esta línea, la primera del notebook, que era la tercera que habíamos introducido en el intérprete, vamos a ejecutarla. Como veis, vuelve a ser la primera línea. Por cierto, fijaros que automáticamente ya nos guarda el bloc de notas cada vez que realizamos un cambio. Es bastante cómodo. Y si queremos borrar un bloc, pues tendríamos que volver a la raíz, que ya se queda abierta en una nueva pestaña, y por ejemplo seleccionarlo, apretar la basura y a borrarlo. En fin, no os preocupéis si no habéis entendido algo, porque todo esto lo iremos practicando a lo largo del curso. Lo importante es que ahora ya tenemos nuestro entorno y sabemos más o menos cómo funciona el notebook, así que estamos oficialmente listos para comenzar a aprender Python. ¿Qué sentido tiene programar? ¿Cuál es su utilidad? Recuerdo que esta fue la primera pregunta que me hice hace ya 10 años, y creo que todo aquel que se plantee comenzar en este mundo debe tenerlo claro desde el principio. La programación es ante todo una herramienta para manipular datos de forma automática. ¿Pero qué datos? O mejor dicho, ¿qué son esos datos? Cuando nos referimos a datos estamos hablando de información, una información que puede presentarse de muchas formas, desde simples números o símbolos, textos, sonidos, imágenes e incluso vídeo. Todo lo que podemos percibir es información, y además desde la era digital podemos almacenarla en la memoria de nuestros ordenadores, smartphones e incluso Internet. La cuestión es que todos estos datos quedan guardados en ficheros y bases de datos, y con la programación podemos manipularlos de mil formas. Por ejemplo, para hacer búsquedas de información en registros, para solucionar complejas operaciones matemáticas, para crear formularios y guardar las respuestas, o para dibujar gráficos de estos mismos formularios, e incluso para dotar de vida a los personajes de un videojuego. Por tanto, sin datos la programación no tendría ningún sentido, y esa es la razón por la que debemos comenzar por ahí, viendo los tipos de datos básicos que podemos manejar. En Python tenemos tres: los números, los textos y las listas. Muy bien, pues vamos a comenzar en esta primera lección ya práctica del curso introduciéndonos en el lenguaje Python. Y vamos a comenzar por el tipo de dato más sencillo, los números. Para hacerlo vamos a comenzar abriendo el notebook y como ya lo tengo todo muy bien organizado, vamos a empezar por la fase 1, haciendo clic aquí, por la introducción informal y con la lección 1 de números. Muy bien, en Python trabajar con números desde el intérprete, esto es una línea del intérprete, es muy sencillo. De hecho lo podemos utilizar como si fuese una calculadora. Cada línea que escribimos en el intérprete es una instrucción de código. Si escribimos una instrucción y luego la ejecutamos con la combinación Shift más Enter, podremos ver el resultado. Por ejemplo, vamos a comenzar con algo muy sencillo, una suma 3 más 2. Vamos a hacer Shift más Enter y como veis le hemos pasado de entrada in una línea con una combinación, una instrucción 3 más 2, nos ha devuelto una salida y nos muestra por pantalla el valor 5. Muy bien, ya vemos que podemos trabajar con sumas. También podemos trabajar con restas. 3 menos 2. Ahí tenemos 3 menos 2, 1. También podemos multiplicar. 3 por 2, 6. Algo importante en Python es que podemos utilizar una almohadilla seguida de un texto para indicar que es un comentario. Los comentarios están en todos los lenguajes de programación y nos ayudan a entender nuestro propio código. Por ejemplo, vamos a escribir un comentario aquí y vamos a ejecutar otro tipo de operación, por ejemplo una división. Vamos a apretar Enter para añadir una segunda línea a este bloque de instrucciones y vamos a escribir, por ejemplo, una división 3 entre 2.
Vamos a apretar Shift Enter y como veis aquí nos da el resultado 1.5. En realidad es 1,5. Esto es un decimal. Python lo muestra con un punto y no con una coma. La verdad es que esto es de facto, dado que la sintaxis de los lenguajes de programación suele venir del inglés, y allí la coma que nosotros entendemos se viene a poner con un punto. Recordad entonces que un número con punto siempre hace referencia a un decimal, o más conocido en el lenguaje de programación como un flotante. Se conocen como flotantes porque tienen el punto flotando y por tanto también se les llama números flotantes. Ligada a la división tenemos otra operación también muy interesante que es el módulo. Módulo es el resultado de ejecutar una división entera y agarrar la parte que resta, la parte que no se puede dividir por nada más. Por ejemplo, si hiciéramos un módulo utilizando el operador de módulo, que es un porcentaje, 3 módulo de 2, y lo ejecutamos, tenemos un 1. ¿Por qué? Bueno, si dividimos 3 entre 2, podemos dividir 1 para cada uno, pero nos quedará 1 que no podemos dividir. Por tanto, el resto de esta división entera, el módulo es 1. Y otra operación que también podemos hacer cuando trabajemos con números en Python es la potencia. Potencia. La potencia es elevar un número por otro. Por ejemplo, 3 elevado a 2 se escribiría 3, 2 asteriscos y un 2. Si lo ejecutamos, como veis, el resultado es 9. Así que hasta ahora hemos visto dos tipos de números. Por un lado tenemos los enteros y por otro lado tenemos los flotantes, los decimales, como este de aquí. ¿Por qué se hace esta distinción en Python? Bueno, esto es para optimizar la memoria del sistema. Evidentemente no es lo mismo tener en cuenta el espacio para guardar un número como podría ser un 1, este de aquí, que si tuviéramos que guardar un número muy largo y complejo con muchos decimales, por ejemplo, este, que sería un número súper gigante. De hecho, si lo mostramos, ejecutamos esta instrucción, nos lo recorta, dice que es demasiado grande, ¿no? Bueno, esto daría mucho de qué hablar, pero como en este curso solo vamos a trabajar con enteros y flotantes, simplemente vamos a ver estos dos tipos de números. Podemos hacer operaciones un poco más complejas. Por ejemplo, 3 menos 2 más 4 por 10. Si ejecutamos todo esto, nos da 41. Haciendo esta operación, podemos entender que Python es capaz de interpretar correctamente las reglas de precedencia de las operaciones matemáticas, teniendo en cuenta que las multiplicaciones siempre tienen prioridad antes que las sumas o las restas. De esta manera él ha hecho 3 menos 2 igual a 1, y ha multiplicado 4 por 10 y ha hecho 1 más 40, 41. Si no hubiera interpretado correctamente estas reglas de precedencia, hubiera hecho 3 menos 2 igual a 1 más 4, 5 por 10 y hubiera dado 50, por ejemplo. Hablaremos más adelante de las operaciones y las reglas de precedencia. Pero antes de acabar esta lección, la primera, quiero introducir un concepto súper importante en la programación, que es el concepto de variable. Una variable es algo, un espacio en la memoria del ordenador al que nosotros le damos un nombre y le podemos asignar un valor. Puede ser un valor literal o puede ser un valor de una variable que hayamos creado previamente. Las variables son fundamentales en todos los lenguajes, no solo en Python, pero aquí son súper sencillas, ya que no necesitamos definir qué tipo de variable es. En otros lenguajes tendríamos que especificar esto es un número, esto es un flotante, un entero, lo que sea, pero aquí no. Fijaros, vamos a crear una variable, vamos a poner asignación de un valor a una variable. Y por ejemplo vamos a crear una variable llamada n y le vamos a dar el valor de 3. Vamos a hacer un salto de línea y aquí vamos a mostrar el valor de n. Como veis, n está almacenando el valor de 3. Y fácilmente la podemos consultar escribiendo en el intérprete el nombre de la variable. Podemos trabajar con las variables como si fueran números. Por ejemplo, n más 3 y nos da 6. También podemos hacer n por 2 o incluso podemos hacer n por n
y nos da 9, ¿no? 3 por 3 igual a 9. Sin embargo, lo más interesante es que podemos crear nuevas variables. Por ejemplo, una variable m y le vamos a dar el valor de 10. Ahora podemos operar dos variables como si fueran dos números. Por ejemplo, n más m y nos daría 13. O n por m más 10. 40. Pero claro, ¿qué es lo que hace interesante una variable? Pues que podemos alternar su valor, podemos redefinirlo. En cualquier momento yo podría venirme aquí, decir que la n ahora vale, por ejemplo, 10, la m vale, por ejemplo, 15, y el resultado de n más m ahora valdría 25. Lo que acabamos de hacer, de escribir varias instrucciones, es un bloque dentro de nuestro notebook. Y lo que hace el sistema Python es ejecutarlas una a una en cada línea, ¿no? Por tanto, lo ejecutamos todo de golpe, reasignamos la n, reasignamos la m y mostramos el resultado de n más m. De hecho, podríamos asignar a la n el valor que tenemos en la m, de esta forma. Ahora, si mostramos el valor de n, nos da que es 15 y el valor de m también es 15. E incluso podríamos asignar a la n, por ejemplo, un valor que sea m más 10 y entonces la n valdría 25 o su propio valor. N es igual a n más 25. Suponiendo que ya valía 25, 25 más 25 valdrá 50. Como veis, las variables son muy flexibles, permiten hacer cosas muy interesantes. Pero para poder utilizarlas tenemos que cumplir unas normas. A la hora de escoger un nombre para nuestra variable, este no puede comenzar por un número. Tampoco puede contener espacios dentro del nombre, ni puede utilizar símbolos especiales, ni tildes, ni ñes, ni ningún símbolo raro, únicamente caracteres, números o, un caso excepcional, una barra baja. De hecho, lo recomendable es utilizar esa barra baja para simular un espacio, y una buena práctica es utilizar todo en minúsculas y utilizar pues esa barra baja. Por ejemplo, imaginad que tenemos un ejercicio donde queramos utilizar variables para sumar dos notas de un alumno y hacer una media de esas dos notas para saber si ha aprobado o no el curso, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear una variable nota 1 y asignarle el valor 5. Digamos que esto es el primer examen. Luego una nota 2, y le vamos a asignar un valor de 10. Y finalmente vamos a sacar la nota media. Vamos a guardar en una variable llamada nota media la suma de las dos notas divididas entre 2. Nota 1 más nota 2 y la vamos a dividir por 2. A ver qué sucede. Vamos a mostrarlo, nota media, y a ver qué pasa. Fijaros que me ha dado 10. ¿Por qué me da 10? Bueno, en este caso nosotros no hemos especificado un orden y él ha ejecutado estas instrucciones automáticamente por las reglas de precedencia. Como la división va antes que la suma, él ha hecho 10 entre 2, ha sacado 5, le ha sumado la nota 1, 5 y nos ha dado 10, pero evidentemente no es 10. Lo que tenemos que hacer es indicarle que la forma correcta de hacer esta media es primero sumar la nota 1 y la nota 2 y luego dividirla por 2. Si volvemos a ejecutarlo, ahora sí tenemos esta nota media, que es un 7,5, por tanto nuestro alumno habrá aprobado el curso, ¿no? Y la flexibilidad de la nota, de las variables, en este ejemplo, es que podemos cambiarle los valores. Por ejemplo, un alumno que haya sacado un 7,5, fijaros que tenemos que ponerlo con el punto, esto es un flotante, ¿no? Y en el segundo examen puede que haya sacado un 5. ¿Qué nota media le quedará? Vamos a ejecutarlo. Un 6,25. Si en el primer examen hubiera sacado un 2, le quedaría un 3,5 y esto sería un suspenso, ¿no? Vamos a trabajar muchísimo con las variables durante todo el curso, son fundamentales, así que no olvidéis todo lo que acabamos de aprender sobre ellas. Otro tipo muy importante, al igual que los números que nos permiten contar,
es el texto, que nos permite comunicarnos con otras personas de forma escrita. Vamos a trabajar en la lección 2 los textos. Recordad que tenéis que tener abierto vuestro notebook y vamos a empezar a trabajar un poco con ellos. Los textos se conocen como cadenas de caracteres y pueden expresarse de varias formas. Esencialmente, se pueden escribir un texto entre comillas simples o comillas dobles. Por ejemplo, normalmente cuando aprendemos a crear un programa, escribimos una frase llamada Hola Mundo. Si escribimos esta frase entre comillas simples y apretamos Shift y Enter para ejecutarla, como vemos, se nos devuelve la misma cadena de caracteres, el mismo texto. También podemos escribirlo, como ya he dicho, entre comillas dobles. Hola Mundo. Aunque él nos lo devuelve siempre con la primera forma. Uno de los motivos básicos por los que hay dos formas de escribirlas es que podríamos utilizar dentro de una cadena que está escrita con comillas simples, comillas dobles. Por ejemplo, este texto incluye unas comillas. Si lo ejecutamos, como vemos, aquí tenemos este texto. Podríamos también hacer algo distinto. Si queremos utilizar comillas simples dentro del texto, podríamos escribirlo entre comillas dobles. Esta palabra, entre comillas simples, se encuentra escrita entre comillas simples. Como veis, ahora sí, él ha interpretado que debe hacerlo con comillas dobles y dentro nos guarda la palabra entre comillas simples. También es posible utilizar comillas dentro de las comillas del mismo tipo siempre que utilicemos un carácter llamado el carácter de escape o de evasión, escape. Por ejemplo, dentro de unas comillas dobles podremos escribir esta palabra se encuentra escrita entre comillas dobles. Y ahora voy a ponerla entre comillas dobles. Si lo hago así, como veis, cambia el color. La sintaxis ya piensa que algo no está bien escrito. Entonces, vamos a escapar estas comillas dobles para que él interprete que forma parte de la cadena. El carácter de escape es la barra invertida. Tenemos que poner una barra invertida delante de cada comilla doble para que él, como veis, automáticamente detecte que esto es un texto y no una separación, no son distintas cadenas. Si ejecutamos esto, veis, él ya es capaz de interpretarlo correctamente y nos lo pone todo entre comillas simples. Alternativamente, podríamos hacer lo mismo. Voy a copiar toda esta línea, la voy a pegar aquí, voy a poner todo entre comillas simples y estas también las voy a poner simples y escapadas. De esta manera puedo escribir comitas simples entre comitas simples y él automáticamente me lo convierte todo a comillas dobles. De todas formas, fijaros que siempre que mostramos por pantalla una cadena de texto, de esta forma, desde el intérprete, se nos muestra entre comillas. Y eso es porque no es la forma correcta de cómo se muestran por pantalla los datos. Estamos utilizando el intérprete. Si utilizásemos esta técnica para mostrar una cadena y debajo otra cadena y debajo otra cadena más, lo ejecutamos, como veis lo único que aparece por pantalla o la única salida, el output, es la última cadena que he escrito. La forma correcta de mostrar cadenas de texto por pantalla en Python es utilizando una función llamada print, del inglés imprimir. Esta función se escribe así, print, y tenemos que pasarle entre paréntesis la cadena que queremos mostrar. Por ejemplo, tal y como hemos hecho antes, si pusiera ahora una cadena, debajo pusiera otro print con otra cadena, en esta ocasión con comillas simples, y otro print con otra cadena más, y lo ejecutamos, como veis ahora ya me muestra las tres líneas distintas, porque esto ya no es el intérprete directamente, sino que le estamos indicando que tiene que mostrar él las tres cadenas. Por tanto, a partir de ahora, siempre que intentemos mostrar distintos textos, lo vamos a hacer con esta función. A no ser que necesitemos hacerlo muy rápido y solo consultar un valor. Pero claro, la función print tiene muchas ventajas. Además nos permite imprimir caracteres especiales, como tabulaciones, saltos de líneas, conocidos en inglés como
tabulations o new lines. De ahí precisamente reciben el nombre. Por ejemplo, voy a poner un print y voy a mostrar una cadena de caracteres con una tabulación, un texto, y aquí voy a poner una tabulación, que es igual que antes con el carácter de escape, una barra invertida y una T de tabulation, de tabulación, y voy a escribir aquí una tabulación. Fijaros que ni siquiera me tomo la molestia de poner un espacio. Esto es porque automáticamente él va a interpretar que aquí hay una tabulación. Si lo ejecutamos, fijaros, un texto nos hace una tabulación y nos muestra el texto una tabulación a la derecha. Si quisiéramos lo mismo pero con un salto de línea, podríamos escribir un texto y ahora una barra invertida y una N de new line, una nueva línea. Si lo ejecutamos, un texto y una nueva línea. Como veis, estas son unas propiedades, son unas características especiales que podemos utilizar con print y que no podíamos utilizar directamente desde el intérprete. Claro que puede que en algunas ocasiones tengamos un problema. Por ejemplo, imaginad el caso que queramos mostrar por pantalla una carpeta de nuestro ordenador, un directorio. Imaginad que queremos mostrar lo siguiente. Queremos hacer referencia a una cadena, al disco duro C, dos puntos, una barra invertida, y aquí un nombre de un directorio, otra barra y otro directorio. Por lo que sea, ¿no? Queremos mostrar esto por pantalla. ¿Qué pasa si lo ejecutamos? Pues que nos hace un salto de línea. Entonces, ¿cómo podemos evitar, cuando a nosotros nos interese, que no nos interprete estos caracteres especiales? Como es el caso de este barra N, donde nos hace el salto de línea, ¿no? Pues para trabajar con las cadenas sin que las interprete, necesitamos indicarle que esta cadena es de un tipo llamado raw, que viene del significado crudo, como intentando decir que no la queremos procesar, queremos que la muestre en crudo. Como en inglés se dice raw, vamos a copiar lo de antes y vamos a indicarle que esta cadena es de tipo crudo poniéndole una R delante. De esta forma vamos a ejecutarlo y él automáticamente interpretará que no tiene que tomar en cuenta estos caracteres especiales en el caso de que los haya. Y así podemos mostrar una cadena perfectamente. Otra funcionalidad muy interesante que nos permite el print es mostrar una cadena en distintas líneas muy fácilmente. Por ello lo vamos a hacer pasándole una cadena escrita entre 3 comillas simples o 3 comillas dobles. Y aquí podemos especificar una línea y podemos hacer un salto, otra línea, podemos incluso poner una tabulación, y esto él automáticamente nos lo interpreta con la forma que nosotros ya le estamos indicando dentro. Así que es una forma muy útil de mostrar información en distintas líneas. Se suele utilizar para documentar programas desde la terminal. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que las cadenas, al igual que los números, son datos y también pueden asignarse a una variable para trabajar con ellas. Por ejemplo, podríamos crear una variable llamada C de cadena, por ejemplo, y decir que esto es una cadena con 2 líneas. Muy bien. Entonces podríamos mostrar directamente esta variable o podríamos pasársela a print. Pero fijaros que si la interpretamos directamente mostrándola, no nos interpreta los saltos de línea ni los caracteres especiales. En cambio, si pasamos esta variable a la función print, le pasamos la C, ahora sí que es capaz de interpretarnos estas 2 líneas. Otra cosa muy interesante es que también podemos operar texto. Esto ya es como muy especial. La verdad, tampoco es que se puedan hacer muchos tipos de operación, pero podemos realizar sumas. La suma de cadenas de caracteres se conoce como concatenación de caracteres, y sumar 2 cadenas es igual a tener una nueva cadena. Por ejemplo, imaginad si ponemos C más C y lo mostramos. Aquí lo que tenemos es una cadena que la teníamos antes sumada a otra cadena. De hecho, si pusiéramos todo esto dentro de un print, C más C, como veis,
nos concatena las dos cadenas y nos forma una nueva, que es el resultado que estamos mostrando. Si estamos hablando de sumar cadenas, podemos hacerlo a una nueva variable. Por ejemplo, vamos a llamarla S. Por cierto, en inglés una cadena se denomina string. Y no hace falta realmente, siempre que sean valores directos, utilizar la suma. Por ejemplo, una cadena, le vamos a poner un espacio y vamos a poner otra cadena, compuesta de dos cadenas. Vamos a mostrar el resultado de esta S y ahí tengo una cadena compuesta de dos cadenas. Claro que tendríamos que tener en cuenta un espacio entre medio de cada uno de estas dos cadenas, ¿no? De estos dos valores, por ejemplo, así. Pero esto no funcionaría directamente si utilizamos variables. Me refiero a que, por ejemplo, tenemos una cadena 1 con un texto, una cadena. Tenemos una cadena 2 con otro texto, otra cadena. Y queremos mostrarlas directamente en el print sumadas. Si pusiéramos C1, C2, nos daría un error porque no sabe cómo interpretarlo. Así que tened en cuenta que el truco de mostrar las dos cadenas sin sumarlas o las que sean no se puede hacer cuando están guardadas en variables. Tampoco valdría poner un valor literal, una cadena y luego una variable. No funcionaría. Tendríamos que sumar ambos con un más para mostrar los dos. Y otra cosa que se puede hacer con las cadenas, aparte de sumarlas, es multiplicarlas. La verdad, no sé para qué os interesaría multiplicar una cadena, pero multiplicar una cadena viene a ser como concatenarla a sí misma varias veces. Es como si yo quisiera tener en una cadena 10 espacios, por ejemplo. Para hacerlo rápido, haría una cadena con un espacio y luego la multiplicaría por 10. Si yo ahora muestro por pantalla print 10 espacios más un texto a 10 espacios, lo que tendremos es 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, antes de que empiece la cadena de texto que le he puesto aquí. Vamos a dejarlo en esta lección, pero no vamos a dejar de hablar de las cadenas de texto. Seguiremos con la próxima. Bien, vamos a seguir hablando de las cadenas de texto. Y algo peculiar y evidente es que una cadena de texto de caracteres está formada por la unión de distintos caracteres individualmente. Python, como la mayoría de lenguajes, nos permite acceder independientemente a estos caracteres utilizando algo llamado índices. Vamos a ver cómo se hace. Imaginad que tenemos una palabra en una variable, por ejemplo la palabra Python. Muy bien. Si queremos acceder al primer carácter de esta cadena, tenemos que hacerlo a través de los índices. El primer índice de una cadena es el número 0. Si ponemos lo siguiente, palabra, y entre dos corchetes nos referimos al número 0, estaremos haciendo referencia al carácter de la primera posición. Lo voy a poner con un comentario aquí para que quede guardado. Carácter en la posición 0, ya que en programación se empieza a contar desde 0, ¿vale? Si mostramos esto, aquí tengo la P de la palabra Python, que es el primer carácter. También podemos mostrar, por ejemplo, en el índice 3, 0, 1, 2 y 3, que tendría que ser la H. Vamos a comprobarlo. Y ahí tenemos la H. Pero esto no acaba aquí. Los índices dan muchísimo juego en Python. Por eso es uno de los lenguajes más interesantes y sencillos de utilizar y más potentes. Podemos utilizar índices en negativo. Los índices en negativo hacen referencia a partir del final de la cadena, siendo el -1 el índice del último carácter de la cadena. Eso es porque -0 y 0 son el mismo, así que no podemos hacer referencia a un supuesto palabra -0 para referirnos al último carácter, porque está haciendo referencia al primero. Pero si ponemos palabra y el índice -1, lo que tenemos es el último carácter de la cadena.
si ponemos el -2, tenemos el penúltimo, que es la O de Python, ¿no? De hecho, podemos trabajar con esto todavía más sencillo, sabiendo que la palabra Python tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caracteres. Digamos que a la inversa podríamos acceder al primer carácter poniéndole el índice -6, ya que empezamos de esa forma a contar. Palabra -6 en una palabra de 6 letras hará referencia a la primera, mientras que si lo hacemos de la forma tradicional tendríamos que empezar a contar desde 0 y en lugar de 6 tendríamos que poner un 5 para ir a la última letra. De todas formas, lo que hace todavía más potente a Python y uno de mis lenguajes favoritos es que soporta múltiples índices en una técnica llamada slicing. Esto es muy útil para sustraer porciones de otras cadenas. Vamos a ver un ejemplo. Recordad que tenemos la palabra Python guardada aquí en palabra. Para utilizar los índices tenemos que indicar un índice de inicio y un índice de fin. Por ejemplo, si yo muestro de la palabra desde el índice número 0, que hemos quedado que es el primer carácter de una cadena, hasta, por ejemplo, el índice 2, vamos a ver lo que nos muestra. Nos muestra una P y una Y, las dos primeras letras. Esto es porque el final se excluye, el último no cuenta, es decir, la posición 2, que sería 0, 1 y 2 la T, no se cuenta, se excluye el último, ¿de acuerdo? También podríamos hacer desde el 2 hasta el final, por ejemplo, palabra, desde el 2 hasta el último carácter, pues lo podemos poner con un -1. Fijaros que hasta el -1 también nos excluye. Por tanto, ¿cómo podríamos indicarle que llega hasta el final? Bueno, pues en lugar de poner el -1, podríamos simplemente dejarlo vacío. Fijaros, cuando no le decimos un índice, él tomará por defecto la primera o la última posición, incluyéndola. De esta manera, si nosotros mostramos de una palabra, por ejemplo, desde el índice por defecto hasta el 2, pues sería como antes, nos mostraría pi. Y de hecho, si mostrásemos de una palabra los dos índices por defecto, con esta técnica del slicing, lo que tendríamos es una palabra tal cual, desde el principio hasta el final, pero mostrada de esta forma, que de alguna forma sería equivalente a decirle desde la palabra índice por defecto hasta el 2 más la palabra del índice por defecto 2 hasta el final, pues también lo tenemos. Un ejemplo de slicing en negativo, por ejemplo, palabra, podemos pasarle primer índice -2 hasta el final y así sacamos las últimas dos letras. Pero, ¿qué ocurriría si utilizamos un índice que se encuentra fuera del espacio que abarca una cadena? Quiero decir, la palabra Python tiene 6 caracteres. ¿Qué sucedería si nos referimos a un supuesto carácter en la posición, por ejemplo, 99? Pues que nos da un error. Este error nos indica que string index, el índice de la cadena, se encuentra out of range, fuera del rango. Claro, no podemos hacerlo. Pero, en estos casos, sí que podemos utilizar el slicing. Fijaros, si mostramos la palabra, por ejemplo, desde el principio hasta el 99, pero con slicing, ¿qué pasa? Pues que automáticamente él no interpreta esos espacios y simplemente nos muestra el contenido de la cadena hasta donde llega y a partir de ahí la deja de lado. Si utilizáramos, por ejemplo, el índice desde el principio ya fuera de lo que abarca, por ejemplo 99, en este caso lo que nos devolverá es simplemente un espacio vacío, una cadena con nada. Es decir, él interpreta que no hay ningún carácter en el espacio que queremos indicarle en el slicing y automáticamente nos dice ahí no hay nada y nos deja una cadena vacía. Para ir acabando esta lección, un par de cosas más.
Tenéis que tener en cuenta que una cadena de caracteres en Python es inmutable. Eso significa que no se puede sustituir ninguno de sus caracteres individualmente. Por ejemplo, sería muy fácil pensarnos que si cogemos palabra y cambiamos la primera posición y le asignamos otro carácter, por ejemplo, a la P le ponemos una N, pues nos tendría que quedar Nighton, ¿no? Sin embargo, nos da un error. Dice que el tipo cadena, string, str, no soporta la asignación de objetos o ítems, ¿no? Sin embargo, esto no es un inconveniente, ya que Python es muy flexible y utilizando slicing podemos hacer lo mismo muy fácilmente. Imaginar que queremos cambiar la letra utilizando slicing. Vamos a guardar en palabra, por ejemplo, vamos a poner una N al principio y la vamos a concatenar a la palabra otra vez, pero a partir de la primera posición, saltándonos la primera letra, que es 0, pues comenzamos por el 1 y de esta manera, si mostramos la palabra, ya tenemos nuestra nueva cadena cambiada, ¿no? Por tanto, tampoco es que esto sea una gran limitación. Lo último que os quería mostrar en esta lección es una de las funcionalidades de Python que veremos más adelante, en profundidad, pero para que os hagáis una idea del potencial que tiene este lenguaje de programación, hay una función dentro del lenguaje llamada len, que viene de length, de longitud, y si le pasamos a length una cadena de caracteres, esta es capaz de decirnos cuántos caracteres tiene, nos dice su longitud, su length. Por ejemplo, si escribimos len y le pasamos la palabra, pues nos devuelve el valor 6, porque tiene 6 letras. Hablaremos más adelante de las cadenas en profundidad, pero por ahora seguiremos con el siguiente tipo,